Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal Hablando la Neta Marioneta. Este, Gracias por seguirme. Es el tercer video más bien que estoy haciendo sobre este canal. Seguimos parte de mi testimonio. Como les hablaba al principio en el video antepasado, mi vida era como un carrusel. Daba vueltas y vueltas y vueltas en varias preguntas, en varias se puede decir ideologías, en varios pensamientos. Pero después de eso que pasó, donde yo pensaba, estuve en un trance como de pensar que si me quitaba mi vida ya todo se solucionaba, que esa era la mejor solución que había, que, que ya no había otra salida más que acabar con mi vida. Siempre hubo algo que me detuvo. No importaba cuánto consumía. Gracias a Dios nunca tuve una sobredosis, pero era un consumo exagerado, un consumo que no estoy orgulloso de decirlo, pero se puede decir que probé, experimenté con muchas cosas, consumía algo de lo normal, era algo que no era tan común. No, siento que una persona de sus cinco sentidos, una persona normal no consume lo que yo consumía al grado de esperar una sobredosis, pero solamente sabemos y sé ahora por qué no pasó eso, porque solamente cuando los planes de Dios son tan perfectos que no podemos ir contra lo que Él ya tiene predestinado en nuestra vida. Después de ahí surgió siempre fue como una montaña rusa, subía, bajaba, por momentos estaba bien, por meses, semanas, y de repente volví a recaer. Pero siempre había esa pregunta en mi cabeza: ¿por qué? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué yo soy el que les doy esta vida? ¿Por qué esto? Y empecé a indagar en libros psicológicos, en libros de religión. Tuvo conocidos o personas que yo conocía que estaban en el Islam, que muchos me decían: lee el Corán, te vas a salvar de esto. Lee libros religiosos, lee el libro de Buda, lee el libro del Mormón, tratando de darme una solución a lo que yo estaba pasando. Pero sin duda, siempre que llegaba ese momento y leía esos libros, me encontraba en la misma situación, confundido, sin respuestas y con un montón de preguntas, al grado de que mi esposa igual estaba llegando al punto donde se cansaba. El maltrato era mucho, era una vida que solamente Dios sabe por qué ella soportó tanto. Gracias a Dios tengo 4 hijos con ella, de los cuales estoy muy orgulloso, y que al último fueron mi motor, que fue lo que me impulsó a dejar todo eso que algún día consumí. Siempre hubo una duda en mi mente del por qué uno pasa por eso, y el error de mucha gente que hace es que toman ¿cómo se puede decir? La idea o el concepto erróneo de lo que uno puede hacer con su vida. He escuchado mucha gente decir: es que es mi vida, no le hago daño a nadie, es mi cuerpo, es mi dinero, yo me drogo, yo tomo, yo fumo, yo idolatro, yo hago lo que sea. Pero no hemos visto que en realidad tenemos que estar atentos a lo que nuestra mente nos dice en nuestro corazón, porque muchas veces quedamos en ese limbo donde decimos: no, pues yo vivo mi vida al 100. En el inglés hay muchas definiciones igual, donde los jóvenes quieren vivir la vida al máximo. Solamente vives una sola vez, es mi vida, yo hago lo que quiero, pruebo lo que quiero, consumo lo que quiero, es mi cuerpo, no le hago daño a nadie. Pero en realidad, desde el principio de los tiempos, Dios nos lo deja estipulado, que somos polvo y que no somos dueños de nuestra vida. Y algo que yo me aferraba mucho es al quererme suicidar, al quererme acabar mi vida, al pensar de que si me alejo yo, no va a haber más daño, mi esposa ya no va a sufrir, mi esposa ya no va a sentir lo que siente. ¿Por qué? Porque llegó a un punto donde todo se acabó, pero era un pensamiento ignorante, un pensamiento que nunca tomé en cuenta. Y hay un versículo en la Biblia que quiero compartirles, en Mateo 16:24. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor,
tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Muchas de las veces nos aferramos a algo sabiendo que no es de nosotros. Pero el mundo, Satanás, ha hecho que el mundo crea una mentira tan grande. Una mentira que por años yo creí. Que el diablo no existe, que el diablo no nos viene a atacar, que el diablo no está al acecho, como la Biblia lo dice. Han puesto ideologías de que no, es que el diablo no existe, el diablo fue acabado años atrás, pero en realidad está aquí en forma de televisión, de música, de vicios, en todo lo que no glorifique a Dios es donde está esto. Yo sé, yo entiendo, mucha gente no está de acuerdo en mi fisiología, en mis pensamientos, en mis decisiones y en mi fe, pero no es este canal para tener argumentos para pelear, sino yo estoy hablando de mi experiencia propia, de lo que a mí me ayudó, de lo que a mí al final me sacó de ese vicio donde estaba. Desafortunadamente, como dije en mi otro video, caminé alrededor de mucha gente religiosa, psicólogos, filósofos, de lo que ustedes quieran, y ninguno me dio la solución como Cristo me la dio. Incluso llegué a estar alrededor de gente que se dice ser cristiana, mormones, testigos de Jehová, católicos, budistas que creían en el yoga, gente religiosa se puede decir, para no mencionar, pero al final de cuentas era una persona cero a la izquierda, no les importaba cuántas veces quería suicidarme, cuántas veces consumí droga para acabar con mi vida, no les importó cuánto daño hice a mi familia, porque en realidad nadie estaba hablando de lo que yo buscaba, nadie me daba la respuesta que yo buscaba. Pero el transcurso del tiempo empezó y era una vida donde estuve ausente físicamente, emocionalmente. Siempre tuve un carácter muy explosivo y ahorita que puedo estar con una mente clara y sobria, me doy cuenta del daño que les hacía incluso a mis hijos al no tener tiempo para hablar con ellos, al siempre estar amargado, y es algo muy difícil de cambiar. Hasta ahorita tengo luchas con mi carácter porque tengo un carácter explosivo. Me gusta que ellos sean responsables, pero en cierta manera debo de entender que ser padre no es tan fácil, pero con Dios nos da la guianza y la sabiduría de saber qué pasos tomar. Pero sí, fue una vida donde estuve ausente, una vida de estar afuera. Yo buscaba el motivo para pelear y ya era pelear, agarrar mi maleta, irme en mi carro y dormir en la calle. Nunca llegué a estar con amigos, nunca llegué a dormir en la casa de nadie, más que en los últimos 10 años que estuve ya tratando de salir de eso. Pero al principio sí tenía arranques donde iba en el carro lo más rápido que podía. Nunca vi el riesgo ni el daño en que ponía mi familia. Siempre mi mente estaba tan fragmentada, tan contaminada de todo lo que consumía, lo que veía. Fue una persona muy, muy optimista, pero siempre queriendo saber qué había del lado oscuro también. Llegó a un punto donde incluso me tomé la tarea, tan absurdo y tan ignorante se puede decir, me tomé la tarea de investigar lo que era la brujería, la santería, el palo mayombe, el budismo, el vudú, leer las cartas, que al final de cuentas yo no me estaba dando que eso me iba a dañar por dentro, que eso me iba a llevar a que yo perdiera mi enfoque y mi mirada ante Dios, porque ya estaba dudando de lo que yo había creído en algún tiempo. Eso fue por ratos. Estoy hablando como por el 2010, 2011 que pasó eso. Perdí trabajos por mi adicción. Pero después sí hubo un tiempo donde mi esposa y yo pasamos por se puede decir, por una prueba. Ella pasó por una prueba muy fuerte. Mis papás estaban en México y en esa prueba yo seguía con mi adicción. Era lo que era al crack, la piedra, a la cocaína, y pastillas.
Y pues como yo trabajaba de mesero, era algo que en realidad pues era parte ya de la rutina diaria que yo hacía. Mis padres se van para México, yo vivo sola con ella. Ella empieza a tener una prueba muy difícil que pasamos, donde no sabíamos a dónde acudir. Y mis papás me dirigen con un pastor, que en paz descanse, pastor Rafael Luna, me manda con él, porque me dice que él se especializaba en casos como los que estábamos pasando nosotros. A pesar de lo que yo veía en mi hogar y de lo que yo pasaba, no todo el tiempo estuve drogado, no todo el tiempo consumí, pero la mayoría del tiempo sí. O sea, no puedo negarlo, fue una realidad, fue algo que yo a gritos pedía salir de eso, pero con el tiempo fue pasando, pues yo conocía desde antes al pastor, le platicamos de lo que pasaba, él nos invitó a su iglesia, empezamos a congregarnos ahí con él, 4 años, 3 años, no me acuerdo bien, pero estuvimos ahí, aprendimos muchas cosas, esa prueba que estábamos pasando, gracias a Dios la pudimos pasar, pero yo seguía un pie adentro y un pie afuera, donde era lo mismo, la misma rutina de todos los días. Mis apartamentos habían hoyos por donde fuera, rompía las cosas, mis cosas no me duraban. Era un patrón y un ciclo el que yo vivía, donde mi esposa se estaba cansando de vivir así. Era golpear, gritar, golpearme a mí mismo, que ella me viera golpearme. Incluso entre mi inconsciente, al estar como perdido entre mi coraje, llegaba yo a blasfemar el nombre de Dios. E incluso fue tanto mi ignorancia, yo pienso, que yo decía que yo era el hijo del diablo, que yo era el diablo. Y ahorita me da hasta vergüenza decirlo, porque no, soy hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. Entonces todo eso, ahora que lo recuerdo con una mente limpia, una mente que se puede decir renovada todos los días que estoy tratando, me doy cuenta y me da vergüenza, porque digo, ¿qué tanto trauma dejé en mis hijos? ¿Qué tanto trauma dejé en mi esposa? ¿Cuánto debo de hacer para que ellos sanen, para que puedan tener una vida llena de bendición? Pero Dios es tan misericordioso y tan grande, que al final de cuentas y al final de esta jornada ustedes se darán cuenta que todo lo que yo he buscado, he ido de lugar en lugar, he investigado, he leído, nada me apunta a alguien diferente, más que todo apunta a Jesucristo, al Cordero que vino a ser inmolado por nuestros pecados, y es al único que le tenemos que dar alabanza y gloria. Después de eso, hubo un tiempo que estaba metido en las cosas de Dios, por supuesto. Nunca me alejé mucho, siempre había ese del querer conocer. Me acuerdo que desde chiquito mi tía Ángeles se sentaba al lado de mí y me leía la Biblia católica, que ahora ya sé cuál es la diferencia, pero es la misma Biblia. Y siempre me llamó la atención mucho el libro de Apocalipsis. Siempre, siempre, siempre es un libro que me ha gustado, es un libro que lo puedo leer, y me fascina saber lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Pero yo desde chiquito tuve esa inquietud de conocer. Ya después se me da la oportunidad de estudiar en el seminario de Denver, un curso teológico, obviamente no tan avanzado, pero fue un curso que me permitió estudiar, entender muchas cosas, ver las cosas como en realidad se tiene que leer la Biblia, y fui más que bendecido. Pero igual, en mi ignorancia, en mi desobediencia, era una persona desobediente. Yo siento que si calificáramos eso, yo sería el 100% perfecto en eso, porque era una persona tan cerrada de mente, tan ignorante, tan orgullosa, con un ego tan elevado, que yo me sentía intocable. Se me permite acabar ese curso, graduarme, y en mi mente siempre quise estar hablándole a los jóvenes, y que voy a hacer a los jóvenes, y que los jóvenes, y que los jóvenes. Pero siempre que yo creía hacer algo, me encontraba en la misma situación de ser un drogadicto y un mentiroso. Y esa siempre fue la lucha, mi esposa diciéndome, exhortándome, y yo en mi terquedez y en mi necedad de querer ser el que hablaba y decía, no me daba cuenta que yo mismo estaba teniendo un problema, que yo mismo no me había podido
zafar de esas cadenas de drogadicción, de ese carácter, de eso que me ataba a llevar una vida tan perdida. Entonces, cuando voy viendo que las cosas no así, empiezo a tener como un resentimiento y al no querer servir a Dios, al no querer hacer las cosas de Dios, y vivía con una moral de que pues voy a trabajar, este soy yo, esto es lo que yo hago, pero siempre fue un patrón así. Te puede decir porque tenía acceso fácil a lo que era la cocaína, la piedra, el cristal. Se me hacía fácil hacerlo. Pero llegó un tiempo donde después de estar ahí, estuvimos con esta iglesia, se llamaba El Remanente, muy bendecidos, nos enseñan muchas cosas espirituales, en el modo de que de cómo opera el Espíritu Santo, porque el 99% de la Biblia es espiritualmente. Entonces Dios nos habla de una manera espiritual, de cómo orar, de cómo estar en conexión con Dios. Y es una vida en santidad que Él pide. Pero aunque yo tenía tanta sabiduría y yo lo sabía todo, al final de cuentas mi sabiduría no me estaba haciendo de ayuda, porque mi ego se elevaba y más me hundía en las drogas, más estaba metido entre las drogas. Entonces llegó un momento en que pierdo todo, se puede decir moralmente, en pensamientos, y digo no, hasta ahí, yo no sigo más, vivo mi vida como cualquier otra persona. Porque yo siempre decía, bueno, pues si los que venden drogas, los narcotraficantes, los asesinos, viven bien, tienen todo, no carecen de dinero, y yo que estoy tratando de seguir a Dios, me falta todo. En esa mentalidad tan estúpida, se puede decir, en esa mentalidad tan ignorante, donde mi sabiduría, yo pensaba que estaba aquí, y en realidad no había salido del basurero en que estaba. Pasa el tiempo, siguen los mismos problemas, sigue discusiones, querernos separar, yo durmiendo en la calle, y empiezan a hacer las cosas fuerte tras fuerte. Hubo problemas donde nos dejamos, ella ya estaba cansada, ella empezó a hacerse en un poco como, la hice que se fuera a hacer un poco fría, dura, porque ella decía, yo debo de ver por mis hijos, él no está aquí, como figura paterna no he estado, como el hombre de la casa no he estado. Y sí, tenía razón, era una simple basura, yo rodando por todos lados. Y el error más grande y la mentira que me hizo Satanás creer es de que yo decía que yo era un function drug addict, un drogadicto que funcionaba como la sociedad lo pedía, porque ya ahora ya no era un drogadicto que se tiró al vicio, que no se bañaba, que no comía, que no dormía, que robaba. No, era un drogadicto que me bañaba, que comía, que estaba en mi casa, pero siempre buscando la manera de drogarme, siempre buscando la manera de cómo tener dinero para drogarme. Nunca veía qué voy a hacer con mis hijos, era cómo voy a hacerle para tener mi otra dosis, cómo le voy a hacer para comprar el otro pasón, cómo le voy a hacer para tener suficiente cocaína para el fin de semana. Y era algo exagerado el consumo, que viendo ahorita el tiempo digo, cuánto dinero me he tirado a la basura, cuánto ya hubiera podido comprar una casa, ya hubiera podido, no sé, haber hecho un negocio, algo que me estuviera beneficiando. Pero obviamente entre mi rebeldía pues pierde uno mucho dinero, tiempo, y lo más valioso es perder el tiempo con los seres queridos, como hijos, como con esposas, con una esposa. Entonces tenemos que ponernos a pensar que cuando ya empiezas a verte en el espejo y dices, no, pues yo estoy normal, ya no tengo ningún problema, no tengo llagas en la piel, los dientes no se me han caído, y esto es algo que pasa porque uno mismo lo está viendo. O sea, uno se ve en el espejo y dice, no, estoy bien, no tengo ojeras, me veo bien. Pero algo muy chistoso que ahora veo y que digo, wow, o sea, cómo nos engaña, cómo puede manipular nuestra mente. Al darte cuenta, saqué unos pantalones y eran talla 30 y me los traté de poner y no me quedaron. Tuve que comprarme unos talla 36 porque
en el tiempo que consumía, dice mi esposa, eras tú un palo, eras una calavera. O sea, flaco, 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 consumido, los ojos sumidos, ojeras, se me veían los huesos de aquí, o sea, estaba lo que se dice mal. Pero mi mirada, yo me veía en el espejo y decía, soy una persona normal, nadie lo nota. Y cuando yo llegaba a verme, yo decía, yo veo a la muerte en mí. Pero yo decía, no, pues nadie lo nota. Mientras nadie lo nota, yo estoy bien. Pero sin darme cuenta que el que lo notaba era el que estaba allá arriba. El que sabía todo lo que hacía, estaba allá arriba. Y algún día me va a cobrar cuentas. Y algún día me va a pedir cuentas por todo lo que me dio y desperdicié. Esa es la peor mentira que uno puede creer. Cuando Satanás te dice, no tienes un problema, tú sigue, tú estás bien, tu alcoholismo, tu drogadicción, tu tabaquismo, tu adulterio, tu adicción a la pornografía, lesbianismo, homosexualismo, todo eso es un problema que la sociedad ha dado, se puede decir, aprobación, pero porque no han sabido explicar en realidad cuál es el motivo que Dios vino a la tierra. El error tan grande que hacemos muchos cristianos es de que presentamos un Cristo que es malo, que no perdona y que hizo un infierno para que ahí nos fuéramos por pecadores. Pero en realidad es un Dios que ama, que perdona, que restaura y que revive y que da vida eterna. Pero muchas de las veces como humanos hemos hecho nuestras propias leyes, nuestras propias decisiones, nuestras propias reglas y ciertos dogmas que hemos puesto ante el mundo para que sigan un tipo de religión. Y es lo malo, eso es lo que hace que la gente se aleje. Y sí, así llegué al punto donde estuve en el seminario. Yo sentía que ya mi sabiduría me dejaba flotar, que ya era un angelito, pero no, en realidad era nomás sabiduría humana que estaba muy mal, estaba muy perdido. Y pues muchas de las veces lo que tenemos que entender es de que Dios nos deja caer hasta lo más bajo para que entiendamos que tiene un propósito en nosotros. Yo siempre le decía a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque yo fui el que destruí mi familia, el que les hice daño, el que hice llorar a mi madre, el que hice llorar a mi padre, preocuparlos, robarles, poner un nombre a mi familia allá afuera por una persona drogadicta, ratera, mentirosa. O sea, lo peor, la escoria del mundo se puede decir. Y Dios dice esto a las personas que están pasando por esto. Ve, bueno, vamos a leer este versículo. Es en Hechos 9, del 13 al 16. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocamos tu nombre. ¿Y qué creen que les dice el Señor? Nos dice más bien, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Yo me cuestionaba esto, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Se imaginan lo que sufrió Pablo por haber seguido a Cristo? Y yo me quejo de lo que sufrí. Estoy siendo envidioso, estoy siendo una persona, se puede decir, envidiosa. ¿Por qué? Porque Dios dio su vida y yo no estoy dispuesto a dar mi vida por seguirlo a Él. Entonces algo que al principio no captamos, pensamos que no pasa nada, que seguimos una vida normal, pero no, Dios nos demanda santidad, una vida sobria, una vida con santidad, una vida con amor para nosotros mismos, para nuestras familias, nuestra esposa, hijos, familias de fuera, pero lo más y más importante, dice la Biblia que son 2 mandamientos: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu alma, tu espíritu y tu mente. Con eso cumplimos la ley. Solamente necesitamos amar a Dios, a Jesucristo,
a Jehová de los ejércitos, al que vino a dar su vida por nosotros para poder tener vida en abundancia y vida eterna. Y de nuevo les repito, nos vemos pronto, no se despeguen, aquí los veo la semana que viene. Para la siguiente parte vamos a empezar a tener los videos donde voy a hablarles de cómo estar buscando de Dios, cómo mantenernos, qué es lo que nos distrae. Pero por ahora esto es todo, bendiciones, cuídense y aquí estamos hablando la neta marioneta.